Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Acá les traigo un video acerca de la mitosis y la meiosis en donde les hago un resumen de las ideas más importantes que se deben tener en cuenta para este proceso de división celular. Vamos a iniciar con la mitosis. La mitosis es el proceso por el cual las células se van a dividir. La célula que se va a dividir se va a denominar célula madre y las células a las que va a dar origen se van a llamar células hijas. Todas estas van a tener la misma cantidad de información genética que la madre y los mismos componentes celulares. Estas células son somáticas. ¿Qué quiere decir células somáticas? Que son las que conforman el cuerpo humano, las que conforman nuestros tejidos, nuestros órganos, y también hay que tener en cuenta que todas en su interior contienen 46 cromosomas. Estas ayudan a la regeneración de los tejidos cuando las células están muertas y toca volver a reponer este mismo número de células muertas por células nuevas y cuando nos hacemos una herida. La mitosis se divide en 5 fases. La primera es la interfase. En esta, la célula crece y duplica las sustancias y organelos que la conforman. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta parte es donde la célula va a ganar un tamaño importante y va a poder realizar las funciones de nutrición, va a poder intercambiar sustancias a partir del interior y exterior de la célula, teniendo en cuenta la membrana que va a ser selectiva en cuanto a las sustancias que va a dejar entrar o que va a dejar salir. Adicional a esto, también se alimenta la célula, va a poder generar más proteínas, va a poder generar más componentes que le van a ayudar al cumplimiento de sus funciones. La siguiente fase de la mitosis es la profase. La profase es cuando el material genético se condensa formando los cromosomas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el interior del núcleo hay una sustancia que se denomina o se conoce como cromatina. Esta cromatina es el material genético que tiene una forma de una hilera muy larga que va a empezar a enrollarse, va a empezar a acortarse y va a empezar a formar un tipo de barras cortas que van a formar como tal los cromosomas. Luego de esto, la membrana nuclear se empieza a disolver, se empieza a desintegrar. Entonces, lo que significa que empieza a dejar libres los cromosomas. Después de esto aparece una estructura muy importante que se llama el uso mitótico, fundamental para la siguiente etapa de la mitosis. La siguiente fase de la mitosis se conoce como la metafase, que es cuando los cromosomas se van hacia el centro de la célula, la cual se conoce como la zona ecuatorial. Los cromosomas empiezan a unirse a partir de las fibras del uso mitótico por el centrómero. El centrómero es la parte central de los cromosomas, lo que mantiene unida a las cromatidas. En la siguiente fase de la mitosis nos encontramos con la anafase. Es cuando el centrómero se disuelve y se divide y se separan las cromatidas. Luego los cromosomas se mueven hacia los polos. ¿Esto qué significa? Como ya el uso mitótico en la etapa anterior se había unido hacia el centrómero, estos empiezan a alarlos hacia los polos, lo que significa que la mitad de los cromosomas se van a un polo y la otra mitad de los cromosomas se va hacia el otro. La siguiente fase de la mitosis se le va a conocer como telofase. Está caracterizada por 4 puntos importantes. La primera es que los cromosomas se vuelven hilos nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? La figura como tal del cromosoma se va a disolver y va a empezar a formar nuevamente la cromatina, que se va a desenrollar y va a volver a tomar su forma de hilera larga. Como los cromosomas estaban en los polos opuestos de la célula, van a haber dos grupos de cromatina.
Después de esto, el uso mitótico, que fue el encargado de alar los cromosomas a los polos opuestos de la célula, va a desaparecer porque pues en estos momentos ya no necesita alar a los cromosomas que desaparecieron. Después se forma alrededor de cada grupo de cromatina una membrana nuclear, dando origen a dos núcleos diferentes, y la última parte que se conoce como la citocinesis, que es la división del citoplasma como tal. ¿En qué consiste esto? Como ya hay dos núcleos, empieza a angostarse por el centro la célula hasta que se puede dividir y va a generar dos células hijas exactamente iguales a la madre. Teniendo en cuenta en qué consistía como tal la mitosis, viene otro proceso importante de división celular que se da en el interior del cuerpo, que se llama la meiosis, que es la división celular en que el número de cromosomas se reduce a la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vamos a encontrar la misma cantidad de cromosomas que teníamos en las células somáticas, sino que en estas células, que en este caso van a ser las reproductivas, van a tener la mitad de la información genética. En estas se van a formar por un proceso de gametogénesis, lo que vamos a conocer como la ovogénesis, que son las que van a generar los óvulos en la mujer, y la espermatogénesis, que son los espermatozoides en el hombre. La meiosis es muy parecida a la mitosis en el sentido en que va a atravesar por el mismo proceso, pero va a ser doble. ¿En qué sentido? Vamos a ver que se va a encontrar meiosis 1 y meiosis 2 y van a dar origen a 4 células hijas. Antes de iniciar con la explicación de la meiosis, hay que tener en cuenta que se da un fenómeno que se conoce como entrecruzamiento. El entrecruzamiento es cuando hay dos cromosomas homólogos, que quiere decir que tienen la misma información genética, se van a entrelazar. Cuando hay un entrelazamiento de los cromosomas, se da que intercambien material genético entre los dos, lo que significa que va a haber una variación en el material genético, de tal manera que nosotros lo podemos detallar en la imagen con un cromosoma rojo y un cromosoma morado que al entrelazarse pudieron intercambiar cada uno sus partes. Antes de iniciar con la explicación de las dos meiosis, tenemos que recordar que en la meiosis también se da una interfase del mismo modo que se daba en la mitosis, que es cuando la célula crece, gana tamaño, sintetiza las sustancias que va a utilizar para poder funcionar adecuadamente. Luego, en la profase 1, en la meiosis 1, se van a empezar a cortar nuevamente los cromosomas que ya se van a entrecruzar entre ellos. En esta parte va a desaparecer nuevamente como tal la membrana. Cuando ya ha desaparecido la membrana, los cromosomas se van hacia el centro y se unen hacia los usos mitóticos. En la anafase 1, los usos mitóticos empiezan a alar nuevamente los cromosomas hacia los polos. Cuando ya están los cromosomas en los polos, en la telofase 1 empieza a formarse nuevamente como tal la estructura del núcleo a partir de la creación de la membrana nuclear, y luego se da la citocinesis, que es la división nuevamente del citoplasma formando dos células hijas. Luego de esto viene la meiosis 2, que es prácticamente volver a repetir el mismo proceso, pero como observamos en la imagen, ya va a ser con las dos células que se habían originado en la meiosis 1. Entonces, en la profase 2, en la segunda división celular de la meiosis, la membrana nuclear y el núcleo se rompen, los cromosomas nuevamente se acortan y se hacen visibles. Luego, en la metafase 2, las cromatidas todavía pegadas por el centrómero se mueven hacia el ecuador de la célula. ¿Esto qué significa? Se vuelve a repetir el proceso. Luego, en la anafase 2, las cromatidas se separan, una cromatida
cada cromosoma se mueve hacia uno de los polos de la célula y la otra cromatida se mueve hacia el polo opuesto. Luego, en la telofase 2, el citoplasma se divide formando dos células, cada una con un número monoploide de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mitad de los cromosomas que se deberían tener en las células somáticas. Ahora acá en este proceso vamos a tener como tal la mitad por resultado de las dos divisiones. El proceso de la meiosis significa que se dan las mismas etapas que se dieron en la mitosis, pero se dan dos veces con el ánimo de reducir la carga genética. Acá en la imagen podemos ver de una manera resumida que nos sirve para dar origen tanto a la ovogénesis, que va a generar 4 óvulos, pero 3 de estos se van a denominar como cuerpos polares y nada más uno de estos va a ser funcional y se va a conocer como óvulo. La espermatogénesis, que también es producto de la meiosis, va a dar origen a 4 espermatozoides funcionales, a diferencia de la ovogénesis, que nada más da como resultado a un óvulo y a 3 cuerpos polares. Se van a formar acá 4 espermatozoides, cada uno con la mitad de la información genética, para que cuando se dé la fecundación, tanto el óvulo como el espermatozoide aporten la mitad de la información genética para poder formar como tal un embrión con la carga genética completa de sus 46 cromosomas.